Tal vez últimamente hayas sentido un vacío silencioso, uno que no se explica con palabras ni se llena con logros, compañía o rutinas. Un tipo de vacío que aparece justo cuando todo parece estar bien desde fuera, pero dentro, algo se siente deshabitado. Como si la vida se moviera sin ti, como si tú mismo te hubieras quedado atrás. No es una tristeza explícita, es más bien una ausencia. La ausencia de ti mismo. Esa sensación de desconexión no es falta de fuerza, ni de fe. Es una consecuencia natural de vivir tantos años desconectado del centro que te habita. De haber crecido en un mundo que te enseñó a ser funcional, pero no a ser verdadero. Un mundo que valoró lo que produces, pero no lo que sientes. Un mundo que te educó para pertenecer, aunque eso significara alejarte de tu propia alma. Según Bruce Lipton, lo que experimentamos como realidad está profundamente condicionado por las creencias que heredamos. Creencias que no cuestionamos. Creencias que ni siquiera sabemos que existen, pero que viven en nosotros como una música de fondo que dirige nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestras emociones. Y muchas de esas creencias nos desconectaron de nuestra esencia más profunda, de nuestra naturaleza biológica y espiritual, de aquello que simplemente somos. Porque sí, nuestra biología escucha nuestras emociones. Nuestras células responden a lo que sentimos. Y como dijo Lipton, el entorno externo programa el entorno interno celular. Pero, ¿y si el entorno más determinante no fuera el físico, sino el mental y emocional? ¿Y si lo que más ha influido en tu forma de vivir no fuera lo que te rodea, sino lo que crees sobre ti, sobre el amor, sobre el propósito? Vivimos atrapados en una ilusión colectiva, la de la separación. Una ilusión tan antigua, tan repetida, que ya no la reconocemos como falsa. Creemos que estamos solos, desconectados, aislados. Pero esa soledad es un eco vibracional, un trauma ancestral que se perpetúa a través de generaciones por medio de creencias que nadie se atrevió a mirar con ternura. Esa desconexión no es real, pero duele como si lo fuera. Greg Braden habla de un campo unificado de conciencia. Un campo que no es místico ni intangible, sino profundamente coherente. Un campo que responde cuando corazón, mente y propósito están alineados. Cuando dejas de actuar por costumbre y comienzas a sentir desde tu verdad. Ese campo no responde a lo que dices, responde a lo que vibras. Y aquí viene una imagen. Una semilla. Piensa en ella. Contiene dentro de sí todo el potencial para convertirse en árbol, flor, bosque. Pero si el terreno no está listo, si las condiciones internas no son fértiles, la semilla no despierta. No porque esté rota, no porque le falte algo, sino porque aún no es el momento. Así también pasa contigo. Si te sientes dormido por dentro, no estás perdido. Solo estás esperando las condiciones internas adecuadas para recordar lo que siempre fuiste. No estás solo, nunca lo estuviste, pero para volver a sentirlo, necesitas volver. Volver a ti, volver a escuchar, volver a respirar con sentido. Este viaje no comienza afuera, comienza dentro. Aquí, ahora, hay un tipo de ruido que no se escucha con los oídos, pero retumba en el alma. Es ese murmullo constante que dice que no es suficiente, que falta algo, que tienes que hacer más, ser más, lograr más. Un ruido que parece silencioso, pero que nunca se apaga. Vive en la prisa, en la comparación, en la sensación de estar siempre llegando tarde a una cita con uno mismo que nunca sabes dónde es. Vivimos inmersos en un mundo hiperestimulado, donde las notificaciones compiten con nuestros pensamientos, y el deber ser ha reemplazado el simple estar. Esta sobrecarga externa acaba minando nuestra capacidad interna de escucha. Escucha real, escucha del cuerpo, del alma, del propósito. Nos volvemos tan hábiles en reaccionar, que ya no sabemos cómo sentir. Tan ocupados en avanzar, que olvidamos a dónde realmente queríamos ir. Y aquí aparece una disonancia sutil, pero profunda. Por un lado, el corazón anhela propósito, dirección, sentido. Pero por otro, la vibración emocional en la que vivimos es de carencia, urgencia, insuficiencia. Este desajuste entre lo que deseamos y lo que vibramos crea una fractura. Queremos conexión, pero emitimos frecuencia de desconexión. Queremos plenitud,
pero vivimos desde la sensación de vacío. La neurociencia nos ofrece una explicación poderosa para esto. La dopamina, ese neurotransmisor asociado al placer y la motivación, se ha convertido en una adicción emocional al futuro, al próximo objetivo, a la próxima respuesta. Vivimos dopaminizados, siempre buscando la siguiente cosa que, esta vez sí, nos hará sentir completos. Pero en esa búsqueda, nos alejamos más y más del único lugar donde la plenitud ocurre, el presente. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has dicho que cuando logres eso, por fin te sentirás en paz? ¿Y cuántas veces, al llegar, sentiste que algo seguía faltando? Esa es la trampa del ruido silencioso. Te promete que la paz está un paso más allá, pero nunca te deja detenerte a habitarla. Y así, lo que empieza como un deseo legítimo de conexión, termina convertido en una carrera sin meta, en una sed que ningún logro puede saciar. Pero ese ruido no eres tú. Es apenas un eco del mundo. Una frecuencia externa que aprendiste a confundir con tu voz interna. Y en este momento, lo que necesitas no es hacer más, sino escuchar más profundo. Porque debajo del ruido, siempre estuvo el susurro de tu verdad. Y ese susurro, aún espera por ti. Hay un tipo de espiritualidad que no sana. Una espiritualidad que se ve luminosa, pero no alumbra por dentro. Que repite mantras, pero no transforma emociones. Que lee libros, asiste a retiros, hace afirmaciones, pero no escucha al cuerpo. No escucha la herida. No escucha el llanto que sigue temblando en lo profundo, aunque todo en la superficie parezca en paz. Es la espiritualidad del rendimiento. Aquella que se convierte en otra forma de exigencia, de perfeccionismo, de control. Una práctica que, en vez de liberarte, te amarra a nuevas formas de no sentir. Porque ahora, además de trabajar, producir y complacer, también tienes que meditar, visualizar, vibrar alto y estar en paz. Siempre en paz, aunque por dentro estés en ruinas. Pero el cuerpo no se engaña. El cuerpo no vibra con tus intenciones conscientes. Vibra con lo que no dices, con lo que no has perdonado, con lo que escondes detrás de tus hábitos espirituales. Bruce Lipton nos recuerda que el 95% de nuestras acciones proviene del subconsciente. Eso significa que por más que quieras cambiar con tu mente racional, si no integras lo que duele, sigues vibrando desde el pasado, desde la herida, desde el miedo. Y así, sin darte cuenta, tu práctica espiritual se vuelve un maquillaje del alma. Una forma elegante de evitar el silencio verdadero, la sombra verdadera, el encuentro verdadero con eso que aún no sanó. No se trata de abandonar la espiritualidad. Se trata de volver a ella con honestidad. No como una actuación, sino como un retorno al corazón. Porque el alma no necesita que seas perfecto. Solo necesita que seas presente. Que no la abandones cuando más te necesita. Que no escondas tu dolor detrás de una sonrisa de gratitud falsa. Que no conviertas tu proceso en una competencia disfrazada de despertar. La espiritualidad verdadera es imperfecta. Es íntima. Es cruda. A veces es silencio. A veces es llanto. A veces es no entender nada y aún así quedarse ahí, contigo. Porque ahí es donde comienza la transformación real. No en lo que haces para parecer conectado, sino en lo que permites sentir para volver a estar realmente contigo. A veces, sin darnos cuenta, buscamos afuera lo que se extravió en lo más profundo de nosotros. Buscamos señales. Buscamos respuestas. Buscamos amor, guía, dirección. Pero no lo hacemos desde un lugar de plenitud, sino desde un vacío que no entendemos. Desde una sensación de haber perdido algo esencial, sin saber exactamente qué. Y así comenzamos a manifestar, a desear con fuerza que llegue algo que nos devuelva el sentido. Pero muchas veces, lo hacemos desde un estado de desconexión, desde una identidad que se ha construido a base de ausencias, de carencias, de silencios que nadie acompañó. Intentamos atraer desde el miedo a seguir solos, desde la urgencia de encontrar lo que sentimos haber perdido. Pero cuando manifiestas desde el vacío, lo que atraes no es plenitud, es reflejo. Neville Goddard enseñaba que todo lo que experimentamos afuera es un reflejo de lo que sostenemos como verdad dentro. La ley de asunción no se trata de repetir frases, sino de habitar un estado interior como si ya fuera real.
Pero si tú no te reconoces como ya conectado, como ya valioso, como ya parte, seguirás buscando señales en todas partes. Y cada señal que no llegue se sentirá como un nuevo abandono. Hay algo profundamente transformador en cambiar la mirada, en dejar de pedir al universo que te confirme, y comenzar a vibrar como quien ya es confirmación, como quien ya es señal. Porque cuando dejas de buscar fuera, y comienzas a encarnar lo que anhelas, tu frecuencia cambia. Tu campo vibra diferente. Y la vida, que siempre responde a lo que emites, no tiene otra opción que reflejarte eso. Esto no es teoría, es física, es vibración, es conciencia, y es también un acto de amor propio, de fe radical, de asumir que no necesitas probar tu valor, solo recordarlo, solo permitirte regresar al centro donde nunca dejaste de ser suficiente. Ahí, en ese lugar silencioso y verdadero, deja de haber distancia entre tú y lo que buscas, porque comprendes, por fin, que todo eso ya está dentro. Solo estaba esperando que lo volvieras a habitar. Hay momentos en los que no basta entender. No basta saber que algo está desconectado. Es necesario sentir. Sentir profundamente. Sentir con el cuerpo, no solo con la mente. Sentir como quien toca una puerta desde dentro y espera que algo sagrado responda. Porque la reconexión no es un concepto, es una experiencia encarnada. La primera fase de este encuentro es el silencio. Pero no cualquier silencio. No el de apagar el ruido externo, sino el de bajar la frecuencia interna. Reducir la velocidad de las ondas cerebrales beta, asociadas al pensamiento acelerado, al control, al miedo. Y comenzar a habitar la coherencia cardíaca. Ese estado donde el corazón y el cerebro empiezan a sincronizarse, a hablar el mismo idioma. Es ahí donde el alma encuentra espacio para respirar. La segunda fase es el recuerdo vibracional. No se trata de imaginar lo que no existe, sino de volver a sentir lo que ya fue real. Revivir una memoria donde te sentiste en completa plenitud. No por lo que estaba sucediendo afuera, sino por cómo te sentías dentro. Tal vez fue una tarde de infancia bajo el sol. Tal vez un momento de risa auténtica. Tal vez una simple caminata donde todo parecía estar en su lugar. Ese recuerdo es una puerta, no para regresar al pasado, sino para traer su vibración al presente. Y la tercera fase es la integración simbólica. El alma se expresa en símbolos, en formas, en imágenes que contienen significados profundos. Elige un símbolo que represente tu esencia. Puede ser un animal que siempre te acompañó en sueños, un objeto que tenga un valor emocional, un elemento de la naturaleza que resuene contigo. No importa cuál sea, lo importante es lo que significa para ti. Llevarlo contigo, tenerlo presente, dejar que te recuerde, cada día, quién eres cuando no olvidas. Bruce Lipton nos habla de cómo la neuroplasticidad y la visualización emocional son capaces de reprogramar el subconsciente. Este proceso de 3 fases no es solo espiritual, es biológico. Cada vez que revives un estado emocional elevado, estás literalmente reconectando neuronas. Estás reformando circuitos. Estás enseñándole a tu cuerpo a sentir una nueva versión de ti mismo. Y cuanto más repites esa vibración, más familiar se vuelve, más real, más tuya, hasta que, un día, ya no estás actuando como si fueras tú, simplemente lo eres. Y ese es el inicio de toda sanación verdadera. Recordar tu propia frecuencia. Volver a casa, dentro de ti. La soledad duele, pero no siempre por la falta de compañía. A veces, la soledad más aguda se siente rodeado de gente, en medio de una vida aparentemente plena. Porque no se trata de cuántas personas te acompañan, sino de cuán presente estás tú contigo mismo. La soledad que hiere es la ausencia de comunión interior. Es no saber cómo habitarse, cómo escucharse, cómo sostenerse en medio del propio silencio. Y sin embargo, esa misma soledad puede ser maestra, puede ser guía, puede ser revelación. Cuando dejas de correr de ella, cuando dejas de distraerte para no sentirla, comienzas a notar que no es enemiga. Es un umbral, un portal hacia lo que verdaderamente importa. La soledad es el espacio donde todo lo demás se calla, y el alma empieza a hablar. Imagínate como una brújula. Si esa brújula está averiada, ningún mapa sirve. Puedes tener todas las respuestas afuera, todos los consejos, todas las rutas,
pero si no sabes orientarte desde dentro, te perderás igual. Porque la dirección real no se encuentra en lo externo. Nace de una coherencia interna que solo puedes cultivar en silencio, en honestidad, en vulnerabilidad. Lo más potente de la reconexión es que no empieza cuando encuentras tu propósito. Comienza antes. Comienza cuando dejas de huir de ti. Cuando te detienes. Cuando, aun con miedo, decides quedarte contigo. Sentarte con tus heridas. Mirarte sin juicio. Respirarte con ternura. Y entonces, sin esfuerzo, comienzas a recordar. No lo que tienes que hacer, sino lo que ya eres. La vida está llena de historias de personas que, después de grandes pérdidas, encontraron una verdad más profunda. Personas que, tras el duelo, el fracaso o la pérdida de rumbo, no se reconstruyeron, se redescubrieron. Y lo que hallaron no fue una nueva versión de sí mismas, sino la versión que siempre estuvo esperando detrás del ruido, detrás del miedo, detrás de la máscara. Quizás la soledad que vives hoy no sea castigo, sino camino. Quizás esté intentando mostrarte lo que no podías ver acompañado. Quizás no se trata de llenar el vacío, sino de honrarlo. Porque el vacío, cuando es abrazado, se convierte en espacio sagrado. Y en ese espacio, lo más auténtico de ti comienza a germinar. Sin prisa, sin presión, solo con presencia. Y con verdad. No estás solo. Aunque haya días en los que el silencio parezca ensordecedor. Aunque a veces te cueste encontrarle sentido a lo que estás viviendo. Aunque sientas que perdiste algo de ti en el camino. No estás solo, porque tu esencia nunca se fue. Solo se retiró al fondo, esperando que volvieras. No por castigo, no por negligencia, sino porque el alma, a veces, necesita que el mundo se calle para poder ser escuchada. Bruce Lipton nos recuerda una verdad simple y profunda. Cuando cambias tus creencias, cambias tu biología, y cambias también tu percepción del mundo. No es magia, es ciencia, es epigenética, es conciencia en movimiento. Es la demostración de que todo cambio comienza dentro. Que lo que te rodea no es más que un reflejo de lo que sostienes, lo que repites, lo que crees en lo más íntimo. Gray Braden lo lleva más allá. Nos habla de un campo unificado que responde no al esfuerzo, sino a la resonancia. No se trata de cuánto luchas por algo, sino de cuán profundamente estás alineado con eso que anhelas. La vida no responde a la fuerza, responde a la coherencia, a la verdad vibracional, a ese estado interior donde el pensamiento, el sentimiento y la intención caminan juntos. Redescubrir tu propósito no es una meta lejana, no es un destino en el horizonte, es un retorno, un regreso sereno a lo que ya vive en ti. A esa parte tuya que siempre supo, que siempre esperó, que nunca dejó de brillar. Como el sol, porque el sol nunca se apaga. Solo que a veces, caminamos con los ojos cerrados. Tal vez este sea el momento de abrirlos. De mirar hacia adentro. De dejar de buscar respuestas en lo externo y comenzar a escuchar lo que tu biología, tu alma y tu historia han estado diciendo todo este tiempo. No desde la urgencia, no desde la carencia, sino desde la verdad más profunda. Tú ya eres, tú ya estás, tú ya sabes. Y ahora, respira. Permite que estas palabras hagan eco en ti. Permite que algo se acomode suavemente en tu interior. Porque no estás solo. Nunca lo estuviste. Solo necesitabas recordarlo. Solo necesitabas volver.